El sueño de la Copa del Mundo de África es solo eso. Un sueño, dijo el presidente de la FIFA. 10 minutos después, renunciaría. La sala de juntas ejecutivas en la sede de la FIFA. En Zúrich, era un monumento al poder y la riqueza. Las lámparas de cristal arrojaban una luz dorada sobre mesas de caoba donde se decidía el destino del fútbol mundial. Las paredes exhibían fotos de cada Copa del Mundo desde 1930, un recordatorio visual del control de la FIFA sobre el deporte más popular del mundo. Giovanni Castellano, presidente de la FIFA durante los últimos 8 años, se encontraba al frente de la mesa, con la confianza de un hombre que nunca había sido desafiado. A su alrededor, se sentaba el comité ejecutivo, representantes de 1900, todos los continentes, excepto que todos sabían que el representante de África solo estaba allí, como una figura decorativa. Señores, comenzó Castellano, su acento italiano marcado por la condescendencia. Necesitamos discutir las candidaturas para la Copa del Mundo 2034. La pantalla grande detrás de él mostraba a los candidatos Australia-China y una candidatura conjunta de 5 países africanos: Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Egipto y sorprendentemente Burkina Faso. La propuesta africana, dijo Castellano, apenas conteniendo una risa. Es ambiciosa, pero seamos realistas. África no tiene la infraestructura, la seguridad, ni francamente la sofisticación para albergar una Copa del Mundo. Varios miembros del comité se rieron. Pero Madou Diarra, el representante africano, permaneció en silencio con el rostro impasible controlando su ira. Sudáfrica organizó en 2010, recordó Diarra en voz baja. Y fue un desastre, replicó Castellano. Los bubucelas, los estadios medio vacíos. Aún estamos recuperándonos de ese error. Esta era una mentira y todos lo sabían. El Mundial de Sudáfrica 2010 había sido un éxito rotundo, rentable y amado por los aficionados de todo el mundo. Pero la verdad nunca había sido el punto fuerte de la FIFA, señor presidente, dijo Hans Mahler, el representante europeo. Tal vez deberíamos al menos revisar la candidatura africana antes de rechazarla. Revisarla, se burló Castellano. Ya la he visto. Están proponiendo estadios que no existen, infraestructura que es imaginaria y seguridad proporcionada por ejércitos que apenas pueden controlar sus propios países. Pero aquí estaba lo que Castellano no sabía. Cada palabra estaba siendo grabada. No por dispositivos ocultos, sino por algo mucho más sofisticado. 3 pisos abajo, en una sala de mantenimiento, Ibrahim Traoré estaba rodeado de monitores y equipos de comunicación. Había llegado a Zúrich 3 días antes, no como presidente, sino como parte de un equipo de limpieza contratado para la limpieza profunda anual del edificio. Durante 3 días había fregado pisos, vaciado papeleras y, lo más importante, instalado pequeñas cámaras y micrófonos en todas las áreas ejecutivas. La tecnología desarrollada por jóvenes ingenieros de Burkina Faso era tan avanzada que no era detectable por los barridos de seguridad de la FIFA. ¿Estás obteniendo esto?, preguntó Ibrahim a su especialista en tecnología, Aminata, quien lo monitoreaba desde Ouagadougou. Cada palabra, señor presidente, y ya se está transmitiendo a nuestros servidores seguros, de vuelta en la sala de juntas. Castellano se estaba animando con su discurso. La candidatura africana habla de usar el fútbol para unir al continente, de mostrar la cultura africana, de inspirar a la juventud. Esto es muy conmovedor, pero la Copa del Mundo es un negocio. No, una obra de caridad. La Copa del Mundo de Qatar lo demostró, murmuró alguien refiriéndose al infame escándalo de corrupción. Qatar tenía dinero, dijo Castellano sin más. África tiene entusiasmo. No se pueden construir estadios con entusiasmo. En realidad, intervino Diarra. La candidatura africana incluye $50.000 millones en inversión en infraestructura, con estadios ya en construcción, bajo promesas. En papel. Castellano lo interrumpió. ¿De dónde sacaría África $50.000 millones? Vendiendo diamantes. Del petróleo que de todos modos pertenece a las empresas occidentales. De la ayuda que deberían estar usando para alimentar a su gente. El racismo casual era impresionante. Incluso algunos miembros del comité parecían incómodos. Además, continuó Castellano, hay preocupaciones de seguridad, terrorismo, guerras civiles, enfermedades. ¿Te imaginas pedirle a Messi o Mbappé
que jueguen en países donde podrían contraer ébola. El ébola ha sido erradicado en los países propuestos como anfitriones, dijo Diarra entre dientes. Este año, ¿qué pasa con el próximo año? Y con 2034 Castellano se encogió de hombros. África es inestable. Eso no es racismo, es la realidad. Fue entonces cuando Ibrahim decidió que ya había escuchado suficiente. Se levantó, se quitó el uniforme de limpiador para revelar un traje perfectamente ajustado debajo, y se dirigió al piso ejecutivo. La seguridad intentó detenerlo en el ascensor. Solo personal autorizado, dijo un guardia en alemán. Ibrahim respondió en perfecto alemán. Luego en francés, y finalmente en inglés. Estoy autorizado. Soy el presidente de Burkina Faso, y tengo una reunión programada con el presidente Castellano. El guardia revisó su lista. No hay ninguna reunión. La hay ahora, dijo Ibrahim, caminando más allá de él. El guardia intentó alcanzar su radio, pero el propio equipo de seguridad de Ibrahim, que se había estado haciendo pasar por otros limpiadores, apareció de repente a su alrededor. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe justo cuando Castellano decía: el sueño de la Copa del Mundo de África es solo un sueño. Necesitan aceptar la realidad y enfocarse ¿En qué?, preguntó Ibrahim entrando a la sala con paso firme. En estar agradecidos por las migajas que nos lanza la FIFA, en ver a nuestros mejores jugadores en los ricos clubes europeos mientras nuestras ligas luchan, en aceptar que somos lo suficientemente buenos para proporcionar entretenimiento, pero no para organizarlo. El rostro de Castellano pasó por varias expresiones: confusión, reconocimiento, ira, y finalmente un débil intento de recuperación diplomática. Presidente Traoré, esto es una reunión privada. No puede simplemente puedo y lo hice, dijo Ibrahim calmadamente. Así como usted puede desechar la candidatura de todo un continente sin revisarla adecuadamente, excepto que yo tengo una mejor razón para estar aquí que la que tiene usted para su desestimación. Sacó una tableta y la conectó a la pantalla principal de la sala. Señores, déjenme mostrarles algo. La pantalla se llenó de planes arquitectónicos, documentos financieros y fotos de construcción. Pero estos no eran de África. Estos son los documentos reales de la candidatura para la Copa del Mundo de Qatar, anunció Ibrahim, los que se suponía que debían destruirse. Muestran $50 millones en sobornos a ejecutivos de la FIFA incluidos. Usted, señor. Castellano. La sala estalló. Varios ejecutivos se levantaron. Otros sacaron teléfonos. Esto está fabricado, dijo alguien. Esto proviene de sus propios servidores, interrumpió Ibrahim. Recuperado por los mismos africanos no sofisticados, que ustedes piensan que no pueden organizar una Copa del Mundo. Ni siquiera tuvimos que hackearlos. Su seguridad es tan débil que simplemente caminamos dentro. Pero Ibrahim no había terminado. La pantalla cambió para mostrar registros bancarios. Aquí es donde se pone interesante. El dinero que Qatar pagó en sobornos provino de proyectos de construcción que utilizaron trabajadores migrantes africanos que murieron por miles. Así que la FIFA obtuvo ganancias de muertes africanas mientras le negaba a África la oportunidad de ser sede. Hans Müller, el representante europeo, se levantó. Sí. Esto es cierto. Dijo: es cierto. Respondió Ibrahim con firmeza. Ibrahim confirmó. Tengo 10 terabytes de evidencia. Correos electrónicos, transferencias bancarias, incluso grabaciones de Castellano negociando sobornos. Hizo clic nuevamente. La voz de Castellano llenó la sala desde una grabación. Los africanos pueden quejarse todo lo que quieran. Nunca obtendrán una Copa del Mundo mientras yo sea presidente. No pagan lo suficiente, eso está sacado de contexto, balbuceó Castellano. ¿Lo está?, preguntó Ibrahim. Entonces proporcionemos contexto. Debería reproducir la grabación donde llamas a los jugadores africanos monos talentosos, o aquella donde dices que las asociaciones de fútbol africanas son demasiado estúpidas para organizar una fiesta infantil, y mucho menos una Copa del Mundo. Varios miembros del comité ya se dirigían hacia la puerta tratando de distanciarse del desastre que se estaba desarrollando. Esperen, ordenó Ibrahim, y algo en su voz les hizo detenerse. Todos están implicados, y Mula. Tomaste $3 millones para apoyar la candidatura de Rusia. Chen, vendiste los votos de Asia por beneficio personal. Rodríguez, has estado
desviando fondos de desarrollo sudamericanos. Miró alrededor de la sala. La diferencia entre África y el resto de ustedes no es sofisticación ni desarrollo. Es que nosotros estamos tratando de construir algo limpio, mientras ustedes protegen algo corrupto. Fue entonces cuando Mamadou Diarra se levantó. Presidente Traoré. ¿Cuánto tiempo lo sabe? 2 años, respondió Ibrahim. Hemos estado recopilando evidencia durante 2 años. Cada comentario racista, cada oportunidad bloqueada, cada fondo de desarrollo desviado destinado al fútbol africano. ¿Por qué revelarlo ahora? Porque Ibrahim sonrió con amargura. Quería que Castellano dijera en voz alta que el sueño de la Copa del Mundo de África es solo un sueño. Porque ahora puedo demostrar que no. Es África la que está soñando, es la FIFA, la que está teniendo una pesadilla. Sacó su teléfono y les mostró una transmisión en vivo. Toda esta conversación está siendo transmitida. Aún no públicamente, pero sí a todos los principales patrocinadores. De la FIFA, Coca-Cola, Adidas, Visa, Emirates, todos están viendo cómo su marca se asocia con corrupción y racismo. Castellano se lanzó hacia el teléfono, pero Ibrahim lo apartó. Tienes 10 minutos, dijo Ibrahim. O renuncias, y la FIFA se compromete a una revisión justa de la candidatura africana, o esto se hace público. Y cuando eso pase, no solo terminará con tu carrera, sino que acabará con la FIFA tal como la conocemos. Estás haciendo un farol, dijo Castellano. Débilmente el teléfono de Ibrahim sonó. Lo puso en altavoz. Presidente Traoré. Le habla John Harrison, CEO de Coca-Cola. Hemos visto la transmisión. Si el señor Castellano no renuncia de inmediato, retiramos nuestro patrocinio de $500 millones. Otra llamada entró. Es Adidas. El mismo mensaje: renuncie o nos vamos una por una. Todas las grandes marcas patrocinadoras llamaron con el mismo ultimátum. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque mientras esto ocurría en Zúrich, algo extraordinario estaba sucediendo en toda África. En cada ciudad principal, enormes pantallas en plazas públicas mostraban una cuenta regresiva. 9 minutos, hasta que se revele la verdad sobre la FIFA en Lagos. Millones se reunieron para ver. En El Cairo, el estadio de El Cairo estaba lleno de personas viendo la pantalla gigante. En Johannesburgo, fanáticos de Orlando Pirates y Kaizer Chiefs se unieron por una vez como uno solo. Pero no solo fue África. En las favelas de Río, donde los niños jugaban descalzos en canchas de tierra, observaban en teléfonos compartidos. En el banlieue de París, donde los inmigrantes africanos trajeron sus sueños de fútbol, se reunieron alrededor de computadoras portátiles. En todos los lugares donde el fútbol significaba esperanza en lugar de dinero, la gente estaba mirando, de vuelta en la sala de juntas. Castellano intentaba desesperadamente negociar. Si renuncio, esto termina. Las grabaciones no se harán públicas. Eso depende, respondió Ibrahim, de lo que suceda a continuación. Sacó una nueva presentación. Esta es la verdadera candidatura africana para 2034. 5 países, sí, pero también un esfuerzo continental. Cada nación africana contribuyendo con algo, nuevos estadios construidos con mano de obra y materiales africanos. Infraestructura que servirá a las comunidades mucho después de que termine la Copa del Mundo. Las imágenes eran impresionantes. Estadios de última generación que incorporaban arquitectura africana, instalaciones de entrenamiento que se convertirían en escuelas después del torneo. Sistemas de transporte diseñados para el uso diario, no solo para la comodidad turística. Esto es imposible, dijo Miller. Pero su voz carecía de convicción. ¿Lo es?, preguntó Ibrahim. ¿O solo es diferente de lo que esperas? Ben mostró proyecciones financieras. Los multimillonarios africanos han comprometido $20.000 millones. China ha ofrecido $15.000 millones en préstamos para infraestructura a cero interés. La diáspora africana ha recaudado $5.000 millones en solo 6 meses. Los $10.000 millones restantes vienen de una fuente especial. ¿Qué fuente?, preguntó Diarra. El dinero que la FIFA ha robado del fútbol africano en los últimos 20 años. Fondos de desarrollo que nunca desarrollaron nada. Dinero de subvenciones que llenó los bolsillos de los ejecutivos. Hemos rastreado todo y lo estamos recuperando. Ese es nuestro dinero, protestó Castellano. No, corrigió Ibrahim. Es dinero asignado al fútbol africano que ustedes robaron.
O se devuelve a su propósito original, o los contadores forenses que he contratado explicarán a las autoridades suizas por qué la FIFA es en realidad una organización criminal. Los 10 minutos se habían agotado. Castellano miró alrededor de la sala viendo que no había apoyo. Solo ejecutivos intentando salvarse a sí mismos. Renuncio, dijo las palabras apenas audibles. Más fuerte, ordenó Ibrahim. Y en cámara Castellano. Miró el teléfono de Ibrahim Giovanni Castellano. Renuncia como presidente de la FIFA con efecto inmediato. Pero Ibrahim no estaba satisfecho, y la FIFA realizará una revisión justa y transparente de la candidatura africana para 2034. Castellano se veía confundido. Ibrahim lo ayudó. Y devolverás los fondos de desarrollo robados. A través de los dientes apretados. Castellano lo repitió. En el momento en que terminó, Ibrahim envió un mensaje a través de África. Las pantallas de cuenta regresiva cambiaron para mostrar la renuncia de Castellano. La celebración fue instantánea y enorme. En Burkina Faso la gente bailó en las calles. En Nigeria sonaron las campanas de las iglesias. En Sudáfrica los bubucelas. Esos mismos bubucelas, que Castellano había ridiculizado, crearon una sinfonía de alegría. Pero la historia estaba lejos de terminar. En pocas horas, los ejecutivos que habían estado en esa sala comenzaron a volverse unos contra otros, cada uno intentando hacer tratos, para evitar la acusación. La corrupción era más profunda de lo que Ibrahim había imaginado. No solo era dinero. Eran décadas de suprimir sistemáticamente el fútbol africano, para mantener el dominio europeo y sudamericano. Habían programado, deliberadamente, los partidos de clasificación africana, en momentos que coincidían con las ligas europeas, obligando a los jugadores a elegir entre su país y su club. Habían asignado a los peores árbitros para los partidos africanos. Incluso, habían manipulado los sorteos para asegurarse de que los equipos africanos enfrentaran a los rivales más duros. Pero la revelación más impactante vino de Hans Müller, quien trataba de salvarse, cooperando por completo. Hay algo más, les dijo a los investigadores la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. Castellano y otros la saboteaban deliberadamente. Pagaron a los broadcasters para que se enfocaran en los asientos vacíos al principio de los partidos antes de que llegara el público. Resaltaron cada pequeño problema mientras ignoraban problemas similares en otras copas del mundo. Querían que fracasara para justificar el no regresar nunca más a África. Esta confesión se rompió en vivo por televisión. La respuesta fue volcánica. Didier Drogba, la leyenda del fútbol marfileño, publicó: siempre lo supimos. Cada jugador africano que ha vestido su camiseta nacional con orgullo, a pesar de la discriminación de la FIFA, lo sabía. Gracias, presidente Traoré, por probar lo que no pudimos demostrar, dijo Samuel Eto'o, ex delantero de Camerún. Y ahora presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, de manera más directa. La FIFA robó los sueños africanos y los vendió al mejor postor. Hoy los recuperamos, pero quizás la respuesta más poderosa vino de una fuente inesperada. Pelé. La leyenda brasileña publicó desde su cama de hospital: el fútbol es el juego hermoso porque pertenece a todos. La FIFA olvidó eso. África lo recordó. La Copa del Mundo de 2034 debe ir a África no como una compensación, sino como un reconocimiento de que el corazón del fútbol late en todas partes. La presión fue abrumadora. En una semana, la dirección interina de la FIFA anunció que el proceso de licitación para la Copa del Mundo 2034 sería reabierto con nuevos criterios transparentes. Pero Ibrahim tenía una carta más que jugar. En una conferencia de prensa en Oago, de pie, junto a leyendas del fútbol de toda África: Drogba, Ito, Sika, Okocha, Aeti, Pelé, Roger Milla, hizo un anuncio: la candidatura africana para 2034. No se trata solo de albergar un torneo. Se trata de redefinir lo que significa la Copa del Mundo. Proponemos que el 50% de todas las ganancias de la Copa del Mundo se destinen al desarrollo del fútbol. Base a nivel mundial, no a los ejecutivos de la FIFA, sino directamente a las comunidades que lo necesitan. Proponemos que la Copa del Mundo sea carbono neutral, con toda la infraestructura diseñada para el uso comunitario posterior al torneo. Proponemos
que los boletos se fijen a precios que permitan a las personas locales asistir, no solo a los turistas ricos. Y proponemos que la ceremonia de apertura celebre no solo la cultura africana, sino la cultura de todas las naciones donde los niños juegan al fútbol en las calles soñando con la gloria. La respuesta fue inmediata. Los países que habían planeado sus candidaturas se retiraron en apoyo de África. Las asociaciones de jugadores de todo el mundo respaldaron la candidatura africana. Incluso, los clubes europeos, reconociendo el cambio de rumbo, anunciaron su apoyo. Pero Castellano, ahora enfrentando cargos criminales, hizo un último intento desesperado por detenerlo. En una entrevista con un periódico italiano simpatizante, dijo Traoré: es un dictador que está destruyendo una institución democrática. La FIFA funcionó bien durante décadas. África quiere cambiarla porque no puede competir dentro de ella. La respuesta de Ibrahim fue brillante. No argumentó ni defendió. En cambio, invitó a Castellano a un partido de fútbol, no en un gran estadio, sino en una pequeña aldea en Burkina Faso, donde los niños jugaban con una pelota hecha de bolsas plásticas y cuerdas. Sorprendentemente, Castellano fue, tal vez esperando salvar algo de dignidad. Lo que vio lo cambió. Niños jugando con pura alegría a pesar de no tener nada. Comunidades reunidas para ver el partido creando sus propios bubucelas con lo que podían encontrar. Una mujer de 90 años que nunca había faltado a un partido, sentada en el mismo lugar que había reclamado durante 40 años. Después del partido, un niño se acercó a Castellano: señor, usted es el hombre que decide sobre la Copa del Mundo. Castellano asintió, incapaz de hablar. ¿La veremos? ¿Alguna vez aquí? Castellano miró a Ibrahim, quien no dijo nada, luego volvió a mirar al niño. Sí, dijo su voz quebrándose, sí la verán. Ese momento, capturado en cámara, se convirtió en el punto de inflexión. No porque la opinión de Castellano ya importara, sino porque mostró lo que la Copa del Mundo significaba para aquellos que más amaban el fútbol, pero que menos se beneficiaban de él. 6 meses después, la FIFA anunció que la Copa del Mundo de 2034 se celebraría en África. La candidatura de los 5 países había ganado abrumadoramente, incluso con los votos de potencias tradicionales a su favor. La ceremonia del anuncio no se llevó a cabo en Zúrich, sino en Seduo, donde se celebró el fútbol callejero que había producido tantas leyendas. Niños de todas las naciones africanas participaron, no con disfraces caros, sino con sus uniformes escolares, jugando al fútbol como parte del espectáculo. Ibrahim fue el último en hablar. Esta Copa del Mundo no será la más cara ni la más lujosa, pero será la más honesta. En cada estadio construido se convertirá en una escuela o un hospital. Después del torneo, cada carretera construida conectará comunidades que antes estaban aisladas. Cada momento de gloria será compartido con aquellos que más necesitan esperanza. No estamos organizando una Copa del Mundo. Estamos organizando el mundo y mostrando que la mayor fuerza del fútbol no está en su riqueza, sino en su capacidad para unir, inspirar y transformar. Pero la verdadera transformación ocurrió en la FIFA misma. La investigación de corrupción que Ibrahim había desencadenado llevó a más de 100 arrestos. Toda la estructura fue reformada con nuevas reglas que requerían transparencia, límites de mandato y, lo más importante, representación equitativa para todas las confederaciones. Los fondos de desarrollo que habían sido robados fueron recuperados, casi $2.000 millones y redistribuidos. Las ligas africanas de fútbol de repente tuvieron recursos para desarrollarse. Surgieron academias de fútbol en todo el continente. El fútbol femenino, tan descuidado, recibió financiamiento igualitario, pero aún hubo resistencia. Los clubes europeos se quejaron de que las ligas africanas se estaban volviendo demasiado fuertes, manteniendo a jugadores que antes se habrían transferido. Las asociaciones sudamericanas temían perder su dominio histórico. Se celebró una reunión secreta en Madrid donde representantes de la UEFA y la Conmebol discutieron un boicot a la Copa del Mundo africana. De nuevo, Ibrahim estuvo un paso adelante. Esta vez no infiltró. Simplemente llamó a sus estrellas más grandes. Kylian Mbappé, cuyo padre era camerunés, emitió un comunicado: jugaré en África 2034 con o sin la aprobación de mi federación. El fútbol le debe a África más de lo que nunca podrá devolver. Lionel Messi, en una de sus raras declaraciones políticas, dijo: la alegría que he visto en los niños africanos jugando al fútbol me recuerda por qué empecé.
Si boicoteamos esa alegría, boicoteamos el fútbol en sí mismo. El boicot se desplomó antes de siquiera comenzar, a medida que se acercaba 2034. Algo hermoso sucedió. La preparación para la Copa del Mundo se convirtió en un esfuerzo continental. Ingenieros egipcios ayudaron a construir estadios en Nigeria, expertos sudafricanos en logística. Organizaron el transporte en Marruecos, la tecnología de Burkina Faso. La misma que había expuesto a la FIFA proporcionó sistemas de seguridad. Pero más allá de la infraestructura, hubo un cambio de espíritu. La Copa del Mundo no fue vista como una carga que soportar o un beneficio que extraer, sino como una celebración para compartir. Las aldeas que nunca verían un partido en persona, organizaron fiestas para ver los partidos. Los artistas crearon murales en cada pared disponible. Los músicos componían canciones en docenas de idiomas. Todo el continente se convirtió en un lienzo para la expresión futbolística. La ceremonia de apertura en Lagos fue algo nunca antes visto. No hubo costosos espectáculos de luces ni actuaciones de celebridades en su lugar. 32 niños, uno de cada nación clasificatoria, jugaron un partido con comentarios en sus propios idiomas, mostrando que el fútbol no necesitaba traducción. Cuando la primera pelota fue pateada por una niña de un pueblo, de Burkina Faso, que había ganado una competencia continental, el mundo no solo observó un torneo, sino una transformación. Los estadios estaban llenos, no de turistas adinerados, sino de aficionados locales, que podían permitirse entradas con precios accesibles para ellos. La atmósfera era eléctrica, con tambores canciones y bubucelas, creando paisajes sonoros, que hacían que cada partido se sintiera como una final, pero el momento más poderoso llegó en la final celebrada en Johannesburgo, en el Soccer City, donde España había derrotado a los Países Bajos en 2010. Esta vez, Nigeria se enfrentaba a Brasil. África contra Sudamérica, en un partido que trascendió el deporte antes del inicio. Ibrahim se puso en el centro del campo. Hace 14 años, el presidente de la FIFA dijo que el sueño de África de tener una Copa del Mundo era solo un sueño. Hoy ese sueño es el que alberga al mundo. Pero esto no está terminando, está comenzando. Porque cada niño que está mirando sabe ahora que los sueños, incluso los imposibles, pueden convertirse en realidad, si estás dispuesto a luchar por ellos. Nigeria ganó 32 en tiempo extra con el gol de la victoria, anotado por un jugador que había aprendido a jugar al fútbol en las calles de Lagos con una pelota hecha de bolsas plásticas. Mientras celebraba, sacó una bolsa plástica de su calcetín, la levantó, y señaló a cada niño que lo estaba mirando que jugaba con lo mismo. La imagen se convirtió en una prueba icónica de que la excelencia no se trata de los recursos, sino de la creatividad. No se trata de tenerlo todo, sino de hacer todo con lo que tienes. Castellano, observando desde su arresto domiciliario en Italia, fue entrevistado una última vez. Viejo quebrado. Enfrentando la cárcel, le preguntaron si tenía algún arrepentimiento. Me arrepiento de haber dicho que el sueño de África de la Copa del Mundo era solo un sueño. Dijo, no porque haya terminado con mi carrera, sino porque mostró que nunca entendí el fútbol. Pensé que se trataba de dinero y poder. África demostró que se trataba de alegría y esperanza. No necesitaban aprender de nosotros. Nosotros necesitábamos aprender de ellos. La Copa del Mundo de 2034 generó $10.000 millones en ingresos. Fieles a su promesa. La mitad se destinó al desarrollo del fútbol base. Se construyeron canchas en campos de refugiados, se entrenaron entrenadores en zonas de guerra, se proporcionó equipo en cualquier lugar donde los niños quisieran jugar, pero el impacto duradero no fue financiero, fue psicológico. Los niños africanos ya no soñaban con irse para tener éxito, soñaban con tener éxito en casa. Los jugadores africanos eligieron clubes africanos, no como peldaños, sino como destinos. El fútbol africano no era una alternativa. Era igual 10 años después, cuando se abrió la licitación para la Copa del Mundo. 2044. África no presentó candidatura. No lo necesitaban. Ya habían demostrado su punto. En su lugar, ofrecieron ayudar a otras regiones en desarrollo, a preparar sus candidaturas, compartiendo la tecnología, el conocimiento y el espíritu que hicieron que 2034 fuera mágico. Ibrahim
Ya no presidente, pero ahora, al frente del programa de desarrollo de la FIFA, reformada, fue preguntado sobre su legado. No destruí la FIFA. Dijo, la limpié como limpié sus oficinas cuando era conserje, viendo su corrupción desde abajo. A veces la mejor posición para ver la suciedad es estar de rodillas con un trapeador. Y a veces la mejor forma de limpiar no es con jabón, sino con la verdad. El entrevistador hizo una última pregunta. ¿Te arrepientes del enfrentamiento con Castellano Ibrahim? Sonrió. Él dijo que el sueño de África de la Copa del Mundo era solo un sueño. Tenía razón. Era solo un sueño. Y luego despertamos y lo convertimos en realidad. Eso es lo que hace África. Tomamos el solo de solo sueños y lo convertimos en destino. La última imagen del documental sobre la Copa del Mundo. 2034. No, fue de la final ni de las celebraciones. Fue de ese joven en el pueblo de Burkina Faso que había preguntado a Castellano si la Copa del Mundo alguna vez llegaría a África. Ahora tenía 18 años, jugaba para su selección nacional vistiendo la camiseta con orgullo, viviendo un sueño que antes se había desechado como solo un sueño. Pero lo más importante es que detrás de él estaban millones de otros niños, ya no soñando con algún día sino viviendo su día, jugando no para escapar, sino para disfrutar, representando no solo a naciones sino a un continente, que se negó a aceptar que sus sueños eran solo sueños. El presidente de la FIFA había dicho que el sueño de África de la Copa del Mundo era solo un sueño. 10 minutos. Después renunció. 10 años después, África redefinió lo que significaba la Copa del Mundo. Para siempre el fútbol nunca sería el mismo. Todo porque un presidente se negó a aceptar que los sueños eran solo sueños. Todo porque un continente decidió despertar y construir la realidad. Todo porque a veces lo imposible es solo lo posible, esperando a alguien lo suficientemente valiente para creer en ello. Las secuelas de la renuncia de Castellano enviaron ondas de choque a través del mundo del fútbol que nadie había anticipado. En 24 horas todo el comité ejecutivo de la FIFA presentó su renuncia. Pero Ibrahim sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla por el alma del fútbol estaba a punto de comenzar. En un hotel de lujo en Dubái, se celebraba una reunión de emergencia. Los asistentes no eran funcionarios de la FIFA. Eran los verdaderos poderosos del fútbol mundial, dueños de los clubes europeos, más grandes ejecutivos de televisión que controlaban los derechos de transmisión y compañías de apuestas que ganaban miles de millones con el deporte thrower. Ha ido demasiado lejos, dijo Dmitry Bulov, propietario de varios clubes europeos, a través de empresas fantasma. Si África obtiene la Copa del Mundo y tiene éxito con su modelo, amenaza todo lo que hemos construido. Solo la propuesta de reparto de beneficios nos costaría miles de millones, agregó Chen Wei, cuya compañía controlaba los derechos de transmisión en Asia, 50 para el desarrollo base. Eso es dinero que sale de nuestros bolsillos, dijo James Morrison, CEO de un importante conglomerado de apuestas. Tenemos que destruir la candidatura africana sin que parezca que nos oponemos, sugirió. Hagámosla fracasar desde adentro. Su plan era siniestro, pero simple. Infiltrar el comité de la candidatura africana, crear conflictos internos y sabotear proyectos de infraestructura, todo, mientras se hacía parecer que era una incompetencia africana. Pero lo que no sabían era que uno de los camareros que les servía las bebidas estaba grabando todo. No porque fuera un espía, sino porque era senegalés. Entendía perfectamente el inglés, a pesar de fingir que no lo hacía, y tenía familiares que soñaban con la Copa del Mundo en África. En pocas horas la grabación llegó a manos de Ibrahim. Nunca aprendieron, les dijo Ibrahim a su equipo. Piensan que somos invisibles, incluso cuando estamos justo frente a ellos. Decidió no exponer la grabación de inmediato. En su lugar dejaría que siguieran con su plan, mientras documentaba cada movimiento. Mientras tanto, en Brasil ocurría algo inesperado. Ronaldo, la leyenda del fútbol, había visto la confrontación de Ibrahim con Castellano, y se sintió profundamente conmovido. Llamó a una reunión de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Tanto pasados como presentes, la reunión en Río fue sin precedentes. Pelé, a pesar de su edad, asistió. Maradona se conectó por video desde Argentina. Estrellas actuales, como Neymar, Messi, Ronaldo y Mbappé, llegaron en secreto. Las leyendas africanas como Wea, Drogba, Ito y Salah estuvieron presentes con fuerza.
Lo que estaba sucediendo en Río no era solo un encuentro. Era el nacimiento de una alianza global del fútbol, un frente unido contra las sombras de corrupción que amenazaban con destruir el espíritu del deporte. El fútbol nos dio todo, dijo Ronaldinho. Pero hemos permanecido en silencio mientras la FIFA lo corrompía. Troué mostró más coraje que todos nosotros juntos. Es hora de que nos levantemos. ¿Qué propones?, preguntó Messi, típicamente callado pero profundamente interesado. Una revolución de los jugadores, respondió Ronaldo. Apoyamos públicamente, financieramente y personalmente la candidatura africana. Usamos nuestra influencia para asegurarnos de que tenga éxito. La FIFA no le gustará. Eso comentó Ronaldo. Entonces creamos nuestra propia organización, sugirió Drogba. Una asociación de jugadores que tenga verdadero poder, no solo presencia ceremonial. El acuerdo fue unánime. En una semana, el movimiento de liberación del fútbol fue anunciado con cada gran jugador, tanto pasado como presente, como miembro. Su primer acto fue invertir colectivamente $500 millones en la candidatura africana para la Copa del Mundo. Pero lo más importante fue que anunciaron que si la candidatura africana era rechazada de manera injusta, organizarían su propia Copa del Mundo, sin la FIFA. La amenaza era existencial. Una Copa del Mundo sin los mejores jugadores del mundo no era más que un torneo. La nueva dirección interina de la FIFA, ya frágil, no tuvo más opción que garantizar un proceso justo. De vuelta en Burkina Faso, Ibrahim lidiaba con un desafío diferente. Los 5 países africanos que coorganizarían necesitaban trabajar juntos sin fisuras. Pero las tensiones históricas y las diferencias políticas estaban creando problemas. Nigeria y Marruecos tenían problemas diplomáticos de larga data. El gobierno militar de Egipto desconfiaba de la democracia de Sudáfrica, y muchos cuestionaban por qué. Burkina Faso, un país tan pequeño, estaba incluido en el proyecto Ibrahim. Convocó una cumbre, pero no para presidentes ni ministros. Invitó a los jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes empresarios, artistas, y lo más importante, a los jóvenes futbolistas de cada nación. Ustedes son la generación de la Copa del Mundo. Les dijo: no, nosotros los viejos políticos, ustedes heredarán lo que construyamos, así que deben decidir cómo lo construimos. La cumbre juvenil duró una semana. Hubo discusiones, desacuerdos, incluso algunas peleas. Pero poco a poco surgió algo hermoso. Se dieron cuenta de que sus diferencias habían sido fabricadas por generaciones anteriores, tenían más en común que lo que los separaba. Crearon el protocolo Ubuntu, un acuerdo en el que las decisiones se tomarían no para el beneficio nacional, sino para el progreso continental. Cada nación contribuiría con lo que mejor sabía hacer la industria del entretenimiento de Nigeria, la experiencia en infraestructura de Sudáfrica, la experiencia en turismo de Marruecos, la cultura ancestral de Egipto y la tecnología innovadora de Burkina Faso. El protocolo fue revolucionario porque pasaba por encima de los gobiernos. Las organizaciones juveniles supervisarían la preparación de la Copa del Mundo, asegurando que los políticos no pudieran corromper el proceso. Cuando los conspiradores en Dubái se enteraron de esto, cambiaron su estrategia. Si no podían corromper a los gobiernos, intentarían influir directamente en la juventud. Comenzaron ofreciendo contratos lucrativos a los líderes juveniles. Clave. Tratando de comprar su influencia. Cuando eso fracasó, intentaron el escándalo creando cuentas falsas en redes sociales para sembrar discordia. Cuando eso también falló, se volvieron desesperados. Bulov voló personalmente a Lagos para reunirse con Adama Okoro, el líder juvenil nigeriano, que se había convertido en el rostro de la candidatura africana. Te ofrezco $10 millones, dijo Bulov, sin rodeos. Todo lo que tienes que hacer es crear algunos retrasos, algunos problemas, hacer que parezca que la candidatura africana está teniendo dificultades. Adama fingió considerar la oferta. 10 millones es mucho, pero ¿qué garantía tengo? La mitad ahora, la mitad cuando la candidatura fracase, respondió Bulov sacando una maleta. Necesito pensarlo, dijo Adama. Dame 24 horas. En cuanto Bulov se fue, Adama llamó a Ibrahim. Están tratando de comprarnos. ¿Qué hacemos? Toma el dinero, dijo Ibrahim, sorprendiendo a todos. ¿Qué? Tómalo. Documenta todo.
Luego usa el dinero para financiar programas de fútbol juvenil, que ellos financian. Su propia derrota era brillante. En el mes siguiente, varios líderes juveniles fueron abordados con sobornos. Todos aceptaron el dinero, documentaron las transacciones e invirtieron de inmediato en la infraestructura de la Copa del Mundo. Cuando Volkov y sus conspiradores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, habían contribuido inadvertidamente con $50 millones a la candidatura africana. Pero los intentos de sabotaje no se detuvieron. Contrataron hackers para atacar los sistemas de planificación de infraestructura. Pagaron a criminales locales para que vandalizaran los sitios de construcción. Incluso intentaron influir en los inspectores de seguridad para que rechazaran los diseños de los estadios. Cada intento fue frustrado, porque Ibrahim los había anticipado. El equipo tecnológico de Burkina Faso había creado sistemas inhackeables utilizando cifrado cuántico. Los sitios de construcción estaban protegidos por voluntarios de la comunidad que veían la Copa del Mundo como su orgullo. Los inspectores de seguridad fueron emparejados con observadores internacionales que no podían ser corrompidos. La frustración en Dubái era palpable. Morrison, el ejecutivo de apuestas, propuso la opción nuclear, amenazamos, con retirar todas las apuestas del torneo. Sin apuestas, los ingresos por transmisión colapsan. Fue una amenaza seria. Las empresas de apuestas impulsaban gran parte de la economía del fútbol a través de patrocinios y publicidad. Su retirada podría costar miles de millones, pero Ibrahim también se había preparado para esto. Había estado reuniéndose en secreto con instituciones financieras islámicas, las cuales prohibían el juego pero contaban con enormes recursos. Estaban listas para reemplazar el dinero de las apuestas con inversiones halal. Cuando Morrison anunció el boicot a las apuestas esperando causar pánico, Ibrahim simplemente sonrió en la conferencia de prensa. La Copa del Mundo Africana será el primer torneo libre de apuestas. Las familias podrán ver el torneo sin los anuncios de adicción. Los niños podrán disfrutar del fútbol sin que se les enseñe que apostar es normal. Agradecemos a las casas de apuestas por liberarnos de su veneno. La respuesta de las comunidades religiosas en todo el mundo fue abrumadora. Iglesias cristianas, organizaciones islámicas, templos budistas y asociaciones hindúes respaldaron la candidatura africana como un fútbol moralmente limpio. De repente el boicot a las apuestas se convirtió en una bendición. Los patrocinadores que habían evitado el fútbol debido a las asociaciones con el juego se apresuraron a apoyar el torneo africano. Pero el enfrentamiento más dramático aún estaba por venir. 6 meses antes de la decisión final sobre la candidatura, un documento filtrado reveló que la nueva dirección de la FIFA estaba considerando un compromiso otorgar el torneo de manera conjunta a África y Europa, diluyendo efectivamente la visión africana. La respuesta de Ibrahim fue inmediata y dramática. Convocó una conferencia de prensa en el mismo lugar donde Hector Peterson había sido asesinado durante el levantamiento de 1976. Quieren que comprometamos, dijo de pie frente al memorial. Quieren que compartamos nuestro sueño con aquellos que dijeron que no podíamos soñar, que diluyamos nuestra visión para hacerla aceptable a los que nos negaron. La visión hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Hemos estado comprometidos durante siglos. Nos comprometimos cuando nos esclavizaron. Nos comprometimos cuando nos colonizaron. Nos comprometimos cuando nos explotaron. Ya no más. O la Copa del Mundo llega a África completamente, totalmente sin compromisos, o nos vamos. Y si nos vamos, nos llevamos con nosotros a cada jugador africano, a cada fan africano, a cada derecho de transmisión africano, que tengan una Copa del Mundo sin África, y vean, si el mundo lo mira. El ultimátum era claro. FIFA tenía 48 horas para confirmar la candidatura africana o perder todo el fútbol africano. La presión fue inmensa. Los clubes europeos se dieron cuenta de que sin los jugadores africanos, sus equipos colapsarían. Los ganadores de la Liga de Campeones tenían plantillas mayoritariamente africanas. Las selecciones nacionales dependían de los jugadores de la diáspora. En menos de 24 horas, las asociaciones de jugadores de todo el mundo anunciaron su apoyo a África. Mbappé, cuyo padre era camerunés, dijo que se negaría a jugar si África era rechazada. Lukaku, Pogba y docenas de estrellas europeas de ascendencia africana se unieron a él.
Los jugadores latinos, recordando sus propias luchas contra el dominio europeo, se aliaron con África. Las asociaciones de fútbol de Brasil, Argentina y México anunciaron que boicotearían cualquier Copa del Mundo que excluyera a África. La FIFA no tuvo más opción. El anuncio no llegó con fanfarrias, sino con resignación. La Copa del Mundo de 2034 fue otorgada a la coalición africana, pero ganar la candidatura fue solo el comienzo. Ahora llegaba el verdadero desafío: entregar una Copa del Mundo que silenciara a los escépticos para siempre. El desarrollo de infraestructura fue sin precedentes, pero no fueron los estadios relucientes los que atrajeron la atención. Fue la forma en que fueron construidos. Cada sitio de construcción de estadios se convirtió en un centro de formación. La juventud local aprendió ingeniería, arquitectura y gestión de proyectos mientras construía. Para cuando los estadios fueron completados, cada uno había producido 500 trabajadores calificados que podrían construir cualquier cosa. El sistema de transporte conectó no solo los estadios, sino también las comunidades. Las aldeas que habían estado aisladas durante generaciones, de repente tenían carreteras. Los agricultores podían llevar sus cosechas al mercado. Los niños podían ir a las escuelas. La infraestructura de la Copa del Mundo se convirtió en infraestructura vital. Pero quizás el aspecto más innovador fue la política del legado primero. Cada instalación debía tener un propósito posterior al torneo antes de que comenzara la construcción. Los estadios se convertirían en escuelas y hospitales. Los centros de formación se convertirían en instalaciones deportivas comunitarias. Los centros de medios se convertirían en centros tecnológicos. Los medios occidentales, desesperados por encontrar historias de fracaso, enviaron reporteros a buscar problemas. Lo que encontraron, sin embargo, transformó su cobertura. Richard Quest, de CNN, viajó a Nigeria esperando encontrar caos. En su lugar, encontró un sitio de construcción, donde exmilitantes entrenados en ingeniería estaban construyendo un estadio que se convertiría en universidad después del torneo. Estos hombres, que una vez fueron destruidos, le dijo, ahora construimos la Copa del Mundo, nos dio un propósito. Más allá de la guerra, la corresponsal de la BBC en Marruecos descubrió que la construcción de estadios había creado 5.000 empleos para mujeres en una sociedad conservadora. No solo estaban limpiando o cocinando, estaban soldando, diseñando. Gestionando el fútbol está cambiando nuestra sociedad, le dijo una ingeniera a la corresponsal. Estamos construyendo más que estadios. Estamos construyendo nuevas posibilidades para nuestras hijas. Incluso Fox News, enviada a encontrar preocupaciones de seguridad en Egipto, encontró en su lugar una historia notable. Un grupo de exniños de la calle, entrenados como personal de seguridad, estaban protegiendo los sitios de construcción. Les habían dado casas, educación y propósito. Solía robar para comer, dijo un adolescente. Ahora protejo lo que estamos construyendo. Esta también es mi Copa del Mundo. La narrativa estaba cambiando. África no intentaba copiar las anteriores Copas del Mundo. Estaba reinventando lo que una Copa del Mundo podría ser, pero los conspiradores en Dubái no se habían rendido. Financiaron documentales negativos, contrataron a manifestantes, e incluso intentaron influir en las inspecciones de seguridad. Cada intento fracasó espectacularmente. El documental negativo mostraba entrevistas con personas criticando los preparativos africanos, pero los hackers africanos, los mismos que Ibrahim había fomentado, rastrearon los pagos. Cada crítico había sido pagado por las empresas de Volkov. El documental se convirtió en evidencia de sabotaje, no de fracaso africano. Los manifestantes, contratados en su mayoría, personas desesperadas pagadas para causar disturbios, fueron recibidos no por la policía, sino con ofertas de empleo. Ibrahim había dado instrucciones de que a cualquiera que protestara se le ofreciera trabajo en los sitios de la Copa del Mundo. En pocas horas los manifestantes se convirtieron en trabajadores, cambiando sus pancartas por herramientas. La manipulación de la inspección de seguridad fue lo más serio. Volkov había sobornado a una firma internacional de seguridad para que rechazara el estadio Lego aunque superaba los estándares. Pero Ibrahim lo había anticipado. Había contratado 3 empresas independientes para realizar inspecciones simultáneas. Cuando una falló, las otras 2 aprobaron el estadio con excelencia. La investigación reveló el soborno. Volkov fue arrestado por Interpol. Sus activos fueron congelados, sus clubes incautados.
El hombre que había intentado destruir el fútbol africano se destruyó a sí mismo. Con 2 años hasta el torneo, el impulso estaba creciendo de manera imparable. Comenzaron los preparativos para la ceremonia de apertura. Y esto también fue revolucionario. En 1900, lugar de contratar costosos productores internacionales, recurrieron a artistas africanos pero no a los establecidos, sino a jóvenes talentos desconocidos de todo el continente. Las audiciones se realizaron en campos de refugiados, aldeas rurales, barrios urbanos, en cualquier lugar donde el talento pudiera estar escondido. La selección no se basó en el brillo, sino en la pasión. No en la técnica, sino en la verdad. Un baterista de un campo de refugiados en Darfur fue elegido para liderar la sección de percusión. Un bailarín de un barrio marginal de Nairobi coreografiaría la presentación principal. Un cantante de una pequeña aldea de Burkina Faso interpretaría la canción oficial. La canción en sí misma se convirtió en un fenómeno escrita colectivamente por artistas de los 54 países africanos, cada uno contribuyendo con una línea en su idioma. Se llamó Our Time, nuestro tiempo simple. Poderosa e innegable. Cuando se lanzó, encabezó las listas globales sin ninguna promoción. La gente la compartió porque los conmovió, no porque el marketing se lo dijera. La letra hablaba de sufrimiento transformado en fuerza. Sueños postergados pero no destruidos, y lo más poderoso, negarse a esperar permiso para ser grande. Pero el desarrollo más significativo estaba ocurriendo en las salas de juntas y oficinas gubernamentales de todo el mundo. El modelo de la Copa del Mundo africana, con su énfasis en el beneficio comunitario sobre las ganancias corporativas, estaba inspirando movimientos similares a nivel global. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles adoptaron la política de legado. Primero los Juegos Asiáticos implementaron protocolos de participación juvenil. Incluso la Liga de Campeones comenzó a considerar requisitos de inversión en el fútbol base. El viejo modelo de los megaeventos deportivos como ferias corporativas estaba muriendo. El modelo africano de deportes como desarrollo comunitario estaba naciendo. Con un año por delante comenzaron los eventos de prueba. El mundo contuvo el aliento. Iba la organización africana a estar a la altura de la ambición africana. El primer test fue un torneo juvenil con equipos sub-17 de cada continente. Los medios occidentales llegaron esperando problemas. En 1900, su lugar encontraron magia. El partido de apertura en Lagos contó con 8.000 espectadores, pero lo que sorprendió a los observadores fue que 6.000 eran locales que podían permitirse entradas con precios ajustados a los ingresos nigerianos, no a los bolsillos de los turistas. La atmósfera era algo nunca antes visto en el fútbol juvenil. Las familias hacían picnics en las zonas para aficionados. Los músicos tocaban en las esquinas de las calles. Los artistas pintaban murales en tiempo real. No era solo un partido, era un festival. Cuando el equipo juvenil de Alemania llegó esperando instalaciones básicas, encontraron campos de entrenamiento que superaban los estándares de su país. Pero lo más importante fue que encontraron una alianza. Cada equipo visitante se emparejó con un equipo juvenil local, entrenando juntos, aprendiendo los unos de los otros. Vinimos a competir, dijo el entrenador de Alemania. Aprendimos a conectarnos. El torneo fue ganado por Nigeria, que derrotó a Brasil en una final que mostró el futuro del fútbol técnico-táctico pero sobre todo alegre. Los jugadores celebraron juntos victorias y derrotas, porque compartieron algo más allá de la competencia. El éxito silenció a muchos críticos, pero algunos persistieron. Un editorial en The Times lo llamó un evento pequeño y afortunado, no indicativo de la capacidad para albergar una Copa del Mundo. La respuesta de Ibrahim fue invitar al escritor editorial James Worthington a pasar un mes en África observando los preparativos. Worthington llegó escéptico y con una actitud superior. Se fue transformado y humillado. Su artículo posterior comenzaba así: fui a África para encontrar el fracaso. Encontré el futuro no solo del fútbol, sino de cómo la humanidad podría organizarse alrededor de la alegría en lugar de la ganancia, la comunidad en lugar de la corporación, el legado en lugar del lujo. Con 6 meses restantes se abrieron las ventas de entradas. La estructura de precios fue revolucionaria.
Los locales pagaban una décima parte de lo que pagaban los turistas, pero tenían acceso igual a todos los partidos. Se eliminaron los boxes corporativos en favor de secciones familiares. Las áreas VIP fueron reemplazadas por zonas para los equipos juveniles. Los ejecutivos de la FIFA que quedaron estaban horrorizados. Estamos perdiendo millones en ingresos. Estamos ganando miles de millones en propósito, respondió Ibrahim. Las ventas de entradas batieron récords, no en ingresos, sino en accesibilidad. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la mayoría de las entradas fueron para personas del continente anfitrión. El torneo se jugaría ante multitudes africanas, creando una atmósfera que la televisión no podría capturar. Los patrocinadores, inicialmente preocupados por la reducción de la hospitalidad corporativa, descubrieron algo valioso. La asociación con la Copa del Mundo del Pueblo mejoró sus marcas mucho más que los exclusivos boxes jamás lo hubieran hecho. Coca-Cola lanzó una campaña en la que cada botella vendida en África financiaba un programa deportivo juvenil. Adidas creó botas de plástico reciclado del océano, con los beneficios destinados a financiar canchas de fútbol en campos de refugiados. Incluso McDonald's, generalmente promoviendo hamburguesas, promovió la cocina africana en sus restaurantes a nivel mundial. El marketing no se trataba de consumo, sino de contribución. Las marcas competían para mostrar cómo estaban ayudando, no solo ganando. 3 meses antes del inicio, el drama de la clasificación se intensificó. Las potencias tradicionales estaban luchando mientras los equipos africanos avanzaban. La razón era simple: los jugadores africanos estaban eligiendo sus selecciones nacionales por encima de los clubes. Cuando el Liverpool amenazó con evitar que Salah jugara las clasificatorias, la respuesta de Egipto fue rápida. Cualquier club que impida a los jugadores africanos cumplir con sus deberes nacionales será prohibido de fichar jugadores africanos durante 5 años. Los clubes cedieron inmediatamente. No podían sobrevivir sin el talento africano. El torneo de clasificación en sí se convirtió en un evento televisivo de no te lo puedes perder. Los equipos africanos, jugando con un apoyo y recursos sin precedentes, estaban derrotando a todos. Burkina Faso derrotó a Francia, Nigeria eliminó a Brasil, Marruecos echó a España. El pánico en el fútbol europeo era palpable. Se están volviendo demasiado fuertes, se quejó un ejecutivo. Si el fútbol africano se desarrolla completamente, el dominio europeo termina. Bien, respondió Ren Wenger, el legendario entrenador. La competencia mejora a todos. La pereza del fútbol europeo, nacida de una superioridad asumida, necesita ser desafiada. Medida que se acercaba el torneo, comenzaron a surgir historias que capturaron la imaginación del mundo. En un pequeño pueblo de Burkina Faso, niños que nunca habían visto televisión verían la Copa del Mundo en una pantalla gigante alimentada por paneles solares, instalados específicamente para el torneo. La instalación fue realizada por ingenieros capacitados durante la construcción de los estadios. El Cairo, antiguos niños de la calle, ahora trabajaban como traductores oficiales, habiendo aprendido idiomas a través de videos de fútbol. En YouTube, ayudarían a los visitantes ganando más en un mes de lo que anteriormente habían robado en un año. En Marruecos, los artesanos tradicionales estaban creando la mercancía oficial. Sus técnicas ancestrales aplicadas a productos modernos, cada artículo venía con la historia de su creador, conectando a los compradores con las personas, no solo con los productos. En Nigeria, exmilitantes convertidos en trabajadores de la construcción habían formado un equipo de fútbol. Jugarían un partido ceremonial antes del juego inaugural, mostrando que aquellos que una vez destruyeron, ahora podían crear y competir. En Sudáfrica, las fábricas de bubucelas que habían sido ridiculizadas en 2010, ahora eran celebradas creando instrumentos que proporcionarían la banda sonora del torneo. Pero estos no eran plásticos fabricados en masa. Cada uno estaba hecho a mano, único, una obra de arte. Tanto como un instrumento. Un mes antes del inicio, ocurrió un desastre. Una tormenta masiva dañó el techo del estadio LGO. Los medios occidentales no perdieron tiempo. Incompetencia africana expuesta, gritaron los titulares. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. En 24 horas, llegaron ingenieros de las 5 naciones anfitrionas. En 48 horas, trabajadores de construcción de toda África se ofrecieron como voluntarios.
En una semana, el techo no solo fue reparado, fue mejorado. Ahora tenía la capacidad de recolectar agua de lluvia para su uso comunitario. La reparación se convirtió en un símbolo África resolviendo sus propios problemas con sus propias soluciones, mejorando las cosas, no solo haciéndolas funcionales. 2 semanas antes del torneo, los equipos comenzaron a llegar. La recepción de cada uno fue cuidadosamente planificada para mostrar la hospitalidad africana. Brasil fue recibido con samba, mezclada con tambores africanos, mostrando la conexión cultural a través del Atlántico. Alemania recibió una organización precisa de todo, apelando a su sentido del orden mientras demostraba la capacidad africana. Inglaterra fue saludada con ceremonias de té que mezclaban la tradición británica con la innovación africana. A cada equipo se le asignó un embajador juvenil, niños locales que hablaban su idioma y serían sus guías. Las conexiones formadas fueron genuinas y duraderas. Los jugadores publicaban constantemente sobre sus jóvenes amigos, humanizando el torneo más allá del deporte. Los ensayos para la ceremonia de apertura fueron cerrados para los medios, aumentando la anticipación. Filtraciones mostraron destellos, miles de tambores, bailarines, artistas creando algo sin precedentes. Pero la verdadera ceremonia superó todas las expectativas. Comenzó en la oscuridad. Luego, una luz, un niño con una linterna de teléfono. Luego otro, y otro hasta que 8.000 luces llenaron el estadio. Cada una sostenida por alguien que había contribuido a hacer posible el torneo. Trabajadores de construcción voluntarios, líderes juveniles. Las luces formaron patrones, mapas de África, luego del mundo, para luego disolverse en caos, antes de reformarse en un balón de fútbol. El mensaje era claro, de muchos uno del caos, la belleza de la oscuridad, la luz. El niño que había encendido. La primera luz caminó hacia el centro donde esperaban las leyendas del fútbol, Pelé y Maradona, a través de hologramas presentes digitalmente, aunque ya fallecidos. Wea, Drogba. Ito, cada uno le entregó algo al niño. Pelé le dio un balón de 1970, Maradona, la camiseta de 1986. Wea, su balón de oro. Las leyendas africanas añadieron sus medallas. El niño colocó todo en una olla tradicional africana y encendió un fuego no para quemar el pasado, sino para transformarlo, el humo que se elevaba. Formó figuras, cada trofeo de la Copa del Mundo, luego se disolvió en algo nuevo, manos sosteniendo un balón ofreciéndolo hacia adelante, no hacia arriba. El estadio estalló en vítores, el mundo observó maravillado. Esto no era solo una ceremonia, era una declaración. La historia del fútbol fue honrada, pero su futuro estaba siendo reescrito. Luego vino la canción Our Time. Se interpretó en vivo, pero no solo por el cantante elegido. Cada persona en el estadio cantó su línea cuando su país fue mencionado. Las 54 naciones africanas tuvieron su momento, su idioma fue escuchado a nivel global. Cuando terminó, hubo silencio. Luego un aplauso ensordecedor que duró 15 minutos. Los comentaristas de televisión no podían hablar. Muchos estaban llorando. El primer partido. Nigeria contra Brasil en Lagos marcó el tono. Antes del inicio, los equipos juveniles de ambas naciones jugaron un mini partido. La multitud vitoreó cada toque por igual. Cuando un niño brasileño anotó, los aficionados nigerianos celebraron. Cuando un niño nigeriano anotó, los aficionados brasileños bailaron. El partido real fue épico. Ambos equipos jugaron con libertad y alegría, rara vez vistas en las Copas del Mundo, donde el miedo usualmente domina. Nigeria ganó 43, en un partido que sería recordado como uno de los mejores jamás jugados. Pero el resultado fue secundario respecto a la atmósfera. Las manos cantaron juntas, compartieron comida, intercambiaron camisetas, la violencia fue inexistente. Los policías que se habían preparado para los problemas terminaron uniéndose a los círculos de baile. El torneo continuó con este espíritu. Cada partido fue una celebración, no solo una competencia. Cuando Alemania fue eliminada por Camerún, los aficionados alemanes se unieron al desfile de victoria de Camerún. Cuando Argentina perdió contra Egipto, Messi pasó horas después firmando autógrafos para los niños egipcios, sonriendo todo el tiempo. La semifinal entre Nigeria y Marruecos creó un dilema. Dos naciones anfitrionas compitiendo, la solución fue hermosa.
Los aficionados usaban camisetas divididas, mitad nigeriana, mitad marroquí. El estadio cantó ambos himnos con igual pasión. Cuando Marruecos ganó, los jugadores nigerianos levantaron a los jugadores marroquíes sobre sus hombros en celebración. La final fue Nigeria contra Brasil, una revancha del partido inaugural. La anticipación fue intensa pero respetuosa. Los aficionados brasileños habían estado en Nigeria durante un mes, muchos habiendo trabajado como voluntarios en comunidades. Ya no eran turistas sino familia temporal. El partido en sí fue poesía. Ambos equipos jugaron como si ganar fuera secundario frente a la belleza del juego. Los movimientos intentados, los riesgos tomados. La pura destreza desplegada elevó el fútbol a una forma de arte. Nigeria ganó 21 con un gol en el minuto 89, anotado por Adama Okoro, el mismo líder juvenil al que Volkov había intentado sobornar. Él celebró sacando la maleta que Volkov le había dado, ahora pintada con el sueño de África, y la pateó hacia la multitud. Cuando el capitán de Nigeria levantó el trofeo, algo sin precedentes sucedió. Llamó a todo el equipo brasileño para unirse a ellos. Juntos, ambos equipos levantaron el trofeo. La imagen. 2 equipos, 2 continentes. Un trofeo, una alegría, se convirtió en la foto más compartida en la historia de las redes sociales. Castellano, viendo desde la prisión donde cumplía condena por corrupción, fue entrevistado una última vez. Dije que el sueño de África de la Copa del Mundo era solo un sueño, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba equivocado, no era solo un sueño, era una profecía. África no solo albergó una Copa del Mundo, África salvó el alma del fútbol. La ceremonia de clausura fue simple. Niños de todas las naciones participantes jugaron juntos mientras sus líderes los observaban. No hubo discursos ni actuaciones, solo niños jugando al fútbol mientras el sol se ponía sobre África. Ibrahim se quedó de pie con los demás líderes africanos mirando. El rey de Marruecos fue el primero en hablar. Lo conseguimos. No, corrigió Ibrahim. Lo comenzamos. La verdadera victoria es lo que sucede a continuación. Lo que sucedió a continuación fue transformación. Los estadios se convirtieron en escuelas y hospitales como se prometió. La infraestructura siguió sirviendo a las comunidades. Los jóvenes entrenados durante la construcción se convirtieron en ingenieros y arquitectos que construirían el futuro de África. Pero más allá del legado físico, hubo un cambio psicológico. Los niños africanos ya no soñaban con escapar a Europa para tener éxito. Soñaban con tener éxito en casa. Los jugadores africanos eligieron clubes africanos. Las innovaciones africanas lideraron el fútbol global. El modelo financiero 50 para el fútbol base fue adoptado permanentemente por la FIFA. Las casas de apuestas fueron expulsadas del patrocinio en el fútbol. Las entradas se fijaron a precios accesibles para los locales, no para los turistas. El juego regresó a la gente 5 años después, cuando le preguntaron a Ibrahim sobre el momento en que Castellano dijo aquellas palabras fatídicas. Sonrió. Dijo que el sueño de África de la Copa del Mundo era solo un sueño, respondió. Tenía razón, era solo un sueño. Luego despertamos y lo construimos. Pero más importante aún, le mostramos al mundo que los sueños no están destinados a ser solo sueños. Están destinados a ser planos de construcción. El entrevistador preguntó, ¿qué sigue para el fútbol africano? Vamos a Marte, respondió Ibrahim, entre risas. Y llevamos un balón porque donde sea que la humanidad vaya, África estará allí, no siguiendo, sino liderando, no pidiendo, sino mostrando, no soñando, sino haciendo. La última imagen del documental de la Copa del Mundo de 2034 no fue de la final ni de las celebraciones. Era una niña en un campo de refugiados jugando con un balón de fútbol real, por primera vez proporcionado por el fondo delegado de la Copa del Mundo. Ella estaba practicando el movimiento que Okoro había usado para anotar el gol ganador. Una y otra vez fallando, intentando de nuevo, mejorando. En sus ojos había determinación, alegría y, lo más importante, creencia, porque ella había visto lo que era posible cuando los sueños se tomaban en serio. Había visto a un continente que le dijeron que solo podía soñar, transformar esos sueños en una realidad que cambió el mundo. El presidente de la FIFA había dicho que el sueño de África de la Copa del Mundo era solo un sueño. 10 minutos después renunció en desgracia. 10 años después, África había redefinido el fútbol.
Para siempre los sueños nunca serían descartados como solo sueños, porque África había demostrado que los sueños, cuando se respaldan con coraje, unidad y la negativa a aceptar limitaciones, se convierten en destino. Y ese destino no era solo de África, era de la humanidad. Porque cuando uno se levanta, todos se levantan. Cuando uno sueña y logra, todos pueden soñar y lograr. El balón que había sido pateado en Lagos había viajado por todo el mundo y aterrizado en el futuro. Un futuro donde la excelencia no era exclusiva, donde la alegría no se monetizaba, donde los sueños no eran solo sueños sino promesas esperando ser cumplidas.